abogado constitucionalista, que forma parte de un colectivo, ¿no? Un colectivo Cuatro Veces No. ¿Me escucha, doctor Puerta? Buenos días. Buenos días, don Francisco. Gracias por la llamada. Nos indican que usted es parte de un colectivo que ha asumido como, no sé, lema, título, Cuatro Veces No. Explíquenos de qué se trata. Sí, bueno, es un grupo de personas que desde hace básicamente 3 semanas estamos haciendo una campaña en redes, recogiendo todas las opiniones de todas las personas, intelectuales, articulistas, periodistas y profesionales y constitucionalistas que van a votar conforme nosotros creemos que se debe votar, que es 4 veces no. ¿Por qué Cuatro Veces No? A ver, en principio, por el modo en que el presidente ha impulsado esta reforma. La Constitución es una ley pétrea, es decir, debe prolongarse en el tiempo. No es posible, pues, que para cambiar la Constitución se recurra al populismo o se exija al Congreso y se le ponga de rodillas bajo la amenaza de cerrarlo. Y menos es posible, pues, que el Congreso cobarde no se haya puesto a la altura de las circunstancias y haya rechazado estas modificaciones que se han trabajado en solo 15 días, ¿no? Recordemos que esta propuesta de modificación constitucional parte del informe Wagner. De las 10 recomendaciones que formula el informe Wagner, una de ellas es modificar el Consejo Nacional de la Magistratura y propone la modificación de esos 2 artículos, ¿no? En el camino, en el mensaje a la Nación del 28 de julio, el presidente Vizcarra mete una reforma política que nadie haya conversado, que no estaba en el radar, ¿no? La mete de contrabando. ¿Para qué? Para golpear nuevamente al Congreso y polarizar. El Congreso cede a este chantaje y tenemos una modificación, pues, hecha entre gallos y noches, a la ligera, y que se le va a consultar al pueblo. El pueblo no tiene la más mínima idea de qué es lo que se va a consultar. Y adicionalmente, se deja un pésimo precedente. Mañana más tarde, imagínense que salga un presidente radical. Es muy fácil gastar algunos millones de dólares para generar consenso de la población y someto de nuevo al referéndum el cambio de la Constitución. En consecuencia, nosotros estamos en contra de la forma tan ligera en que el presidente está impulsando este cambio constitucional. Entonces, como un primer punto, no podemos dejar este precedente, no podemos permitir que en adelante cualquier gobernante venga y cambie la Constitución de una manera populista. Por eso nuestro voto de protesta. Pero no solo eso, tenemos razones también por cada pregunta de votar por el no, porque son reformas con las que no estamos de acuerdo. En lo del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, ¿por qué no? Le explico. Antes la conformación eran de 7 miembros. 3 de los cuales pertenecían al Estado y otros 4 eran de la sociedad civil. Lo que ha pasado ahora es que 5 son del Estado y 2 son de la sociedad civil. Y los que 2 de la sociedad civil son elegidos entre los rectores de universidades que tengan más de 50 años de antigüedad. Dígame usted, don Francisco, ¿cuáles son esas universidades? Obviamente son las de la Católica, son las San Marcos, son universidades con un claro tinte ideológico de izquierda. Consecuencia, ahí no hay neutralidad alguna. Y encima, 5 representantes son del Estado. Uno de ellos es el Defensor del Pueblo, que históricamente es una institución que se somete a los dictados de la CIDH. Todos los informes del Defensor del Pueblo recogen las sugerencias de la CIDH. Es decir, pisan constantemente la soberanía constitucional en nuestro país. Los otros son parte del problema. El presidente del Poder Judicial, el presidente del Ministerio Público, es decir, para hacerlo en términos sencillos, si usted tiene una empresa y su seleccionador de personal y su equipo de vigilancia permiten una y otra vez que le roben a su empresa y usted quiere recomponer el sistema de vigilancia y selección, ¿va a llamar a esas mismas personas o va a llamar a otras personas? Eso es lo que se está haciendo en esta primera pregunta. Pero no solo ello, es decir, nos están poniendo a los mismos que han generado este problema como los solucionadores del problema. Pero no solo ello, esto viene con un paquete normativo que nos hace inferir claramente que lo que pasa es que el Poder Ejecutivo quiere copar
tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. El informe Wagner trae otros 2 proyectos de ley, que son para fiscalizar a los jueces y a los fiscales. ¿Quién va a ser el jefe nacional de estas 2 entidades? Va a ser seleccionado por un proceso elaborado ad hoc por Servir. Servir es una institución que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros, que está subordinada al presidente. Es decir, el Poder Ejecutivo va a ser el que va a sancionar, incluso de oficio, a los jueces y a los fiscales. Entonces, ¿dónde quedó la separación de poderes? Obviamente nuestra respuesta a esa pregunta es no. Y el caso, quiero saltarme a la última, a la bicameralidad. ¿Por qué no a la bicameralidad? La última pregunta, si lo tomamos con atención, es una contradicción con la tercera. Porque cuando uno quiere hablar de bicameralidad, piensa en un Senado. La característica del Senado. La característica del Senado es pensar por la nación, es llamar a lo más sabio, a lo más experimentado. Pero si resulta que no se van a poder reelegir congresistas, no se va a poder generar experiencia parlamentaria, entonces no tiene ningún sentido hablar de un Senado. Por otro lado, tampoco aceptamos que el Congreso, en vez de haber dicho no a estas reformas, haya querido sacarle la vuelta a través de la última modificación de la bicameralidad para decir, sí, ok, sí me puedo reelegir, puedo ser un día senador y mañana puedo ser diputado. Entonces, eso también es una criollada. Nosotros no estamos ni con el Congreso ni con el gobierno. Acá lo que ha debido suceder es hacer una reforma meditada, pausada, invitar a la sociedad civil, para tocar un tema tan profundo y complejo, don Francisco, como es cambiar el sistema coercitivo del Estado en el tema de justicia, o como es mejorar el aparato del sistema político. Obviamente hay que tomarse su tiempo, llamar a los especialistas, hacer las consultas necesarias. No se puede cambiar el sistema político ni el sistema de administración de justicia a patadas. Y eso es lo que ha pasado. Por un lado, pidiendo confianza, y por el otro lado, arrodillándose y, muerto de miedo del Congreso, aceptando las imposiciones del Poder Ejecutivo. Por eso, ningún pensador en este país se ha pronunciado por la posición oficial. Domingo García Belaúnde, Antero Flores Arauz, Víctor Andrés Ponce, absolutamente todos los pensadores más o menos respetables de este país van a votar 4 veces no. Sí, Enrique Bernales también, que en paz descanse, ¿no? Había calificado esto como siendo de izquierda, ¿no? Calificó este referéndum como un mamarracho, ¿no? Le puso hasta incluso un calificativo muy duro, ¿no? Porque, claro, la manera como se ha gestado da mucho que pensar, ¿no? No son modales democráticos. Quería consultarle por último también para aquellos que no tienen claro lo del financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué decirle no? ¿Qué pasa? Acá el gobierno vuelve a mentir, pues por eso decimos que es un referéndum mentiroso. Se pregunta, ¿está de acuerdo con que se fiscalicen los aportes? Obviamente todo el mundo está de acuerdo, y para eso bastaba una ley, no necesitaban tocar la Constitución. Pero la otra parte de la pregunta es si está de acuerdo con el financiamiento público de partidos. Eso ya viene dándose. Ya existe una ley que obliga al Estado a financiar a los partidos. Para el periodo 2017 y 2021 se han destinado 72 millones de soles. Entonces, ¿por qué no le preguntan al ciudadano, oiga, señor, usted que odia al fujimorismo, ¿está de acuerdo en darle al fujimorismo 20 millones de soles? ¿O a usted, señor ciudadano, que odia a Frente Amplio, o no quiere a Frente Amplio porque no es comunista, ¿está dispuesto a financiar con su dinero a este partido político? Obviamente va a decir que no. Acá lo que sucede es que los partidos políticos no han hecho su trabajo. Hay una crisis de legitimidad de los partidos políticos. Porque si yo tengo arraigo popular, obviamente no debería tener problemas en autofinanciarme, porque mis militantes deberían generar ese financiamiento. En consecuencia, no hay necesidad de obligar al ciudadano a que con sus impuestos financie a estos partidos políticos. Si bien existe la ley, elevarlo al rango constitucional va a ser mucho más difícil que vayamos para atrás en el próximo Congreso con esta ley que, en nuestra opinión, es completamente desfavorable. El decir 4 veces no
hace un mes o cuando recién se supo de la convocatoria a este referéndum, era impensable todavía, pero poco a poco hemos ido escuchando voces, leyendo columnas, opiniones de pensadores, de gente entendida en leyes, en políticos, que se han ido sumando a esta posición, ¿no? Esto es algo que ha ido creciendo, esto del 4 veces no, ¿no? Estamos muy satisfechos porque obviamente esta es una campaña en redes, totalmente austera, acá no hay auspicio. Y se ha trabajado intensamente, se han pedido pronunciamientos y por supuesto los principales pensadores o analistas que aparecen, ¿no?, en la palestra se han pronunciado a favor nuestro. Ninguna persona con dos dedos de frente no va a votar como nosotros proponemos, porque desde la izquierda, desde la derecha, de todo ámbito, es visto que la Constitución no puede ser manoseada de esta forma, don Francisco. Cuando uno va a hacer una reforma constitucional es cuando más debe meditar, y menos aún en una situación de polarización como la que estamos, y menos aún polarizando más para ganar puntos en las encuestas. Así no funciona la Constitución. La Constitución trasciende el momento del día a día, trasciende al gobierno. La Constitución tiene una vocación de durar en el tiempo, trascender a cada periodo presidencial. Parece que el señor Vizcarra lo que quiere hacer es aprovechar una coyuntura de polarización para jalar agua para su molino. Y está claro con los proyectos que ha presentado al costado de la modificación constitucional. Está claro que quiere él elegir a quienes van a fiscalizar a los fiscales. Por eso debemos marcar 4 veces no. Sí, bueno, el mismo Vizcarra tiene asuntos pendientes con la justicia, ¿no? Como el caso de la irrigación Pasto Grande, donde se ha denunciado que hubo una millonaria sobrevaluación y eso habría sucedido durante el ejercicio que él tuvo como presidente del gobierno regional de Moquegua, al contratar a una de las empresas cómplices de Odebrecht, que es JJ Camet, ¿no? Pero no solamente es el caso de la irrigación Pasto Grande, también está el Moqueguazo, que fue una protesta ciudadana de los moqueguanos, pero en la que se quemó locales públicos y privados, se atentó contra la vida de las personas y se tomó en rehenes hasta un general de la policía. Y por último está el caso Chinchero, por no seguir mencionando, ¿no? Y el caso Chincheros que lo sigue empujando y quiere que salga adelante, a pesar de que las autoridades, los especialistas en aeronáutica han dicho que no es conveniente hacer un aeropuerto en esa zona. Pero bueno, no se trata de eso, se trata de que aparte tiene 46 denuncias. Y hay un detalle además, en la disposición final de la modificación constitucional que incluye la primera pregunta, se establece que hay que revisar todos los nombramientos y ratificaciones. Dentro de esa revisión, obviamente está la pesadilla del presidente Vizcarra, que es el señor Pedro Chávarri. Mire, yo no sé si Pedro Chávarri será un santo, no será un santo, será una buena persona o no una buena persona, pero hay una obsesión del Poder Ejecutivo y del partido MOME y del partido Graña por que salga el señor Pedro Chávarri. Entonces, es evidente pues que hay un temor. Hay un temor y se utiliza el populismo para tocar la Constitución. ¿Para qué? Con la pretensión clara de tener injerencia en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Eso es grave, don Francisco.